hermanos, estamos acá para hacer el estudio acerca de la preparación del liderazgo o la importancia de la preparación del líder. Recuerdo aquella historia donde la maestra llega donde el director y le dice, director, quiero dar clases acá. El director le pregunta cuáles son los estudios que usted ha sacado. Ella le dijo, apenas me gradué de la docencia y me gustaría tener el honor de dar clase a los estudiantes de esta institución. A lo que el director contesta, usted no tiene la experiencia, tiene el estudio, pero no tiene experiencia. Y el director sigue, necesitamos gente no solamente preparada, sino gente que tenga experiencia para educar a nuestros hijos. Aparentemente el director tenía toda el derecho de hacerlo, toda la sustancia, porque quería lo mejor para su escuela. Ahora bien, el director no solamente era director de la escuela, y valga la redundancia, sino que era también pastor. Este director era pastor, tenía dos funciones, era director en la escuela, pero era pastor de una congregación. A lo que esta hermana llega a la iglesia y le dice, pastor, yo vengo con el deseo de dar clases aquí a la escuela dominical y enseñarle a nuestros hijos Biblia. Y le dice la maestra, pero pastor, hay una cosa que quiero comentarle antes de que usted me dé su respuesta. Y es que yo no tengo experiencia, pastor. Nunca he enseñado a los niños, nunca he dado clase a los niños de escuela dominical, pero me gustaría hacerlo. A lo que el pastor responde, bienvenida, eres bienvenida y necesitamos gente. Lo único que importa es que tengas el deseo para dar clase. Lo único que importa es que tú quieras hacerlo y bienvenida. Interesante, ¿no? Y quiero llamar la atención sobre esta historia. Qué interesante si logras notar este panorama por una sola razón. Porque si te diste cuenta, el pastor y director le tomó tanto énfasis en la preparación en algo secular que es muy importante. No estoy minimizando la educación, pero es interesante que para la educación de la iglesia o del ministerio, el pastor no pidió referencias de estudio, no pidió conocimiento, no pidió tantas cosas. Fíjate, quiero llamar tu atención en esto. Ese es el problema de la iglesia hoy en día. Nos preparamos tanto para el mundo, para hacer nuestras cosas seculares, pero hemos minimizado el ministerio de Dios. Y recuerda esto, trabajamos con santos de Dios. Por eso es la importancia de tu servidor, de ese servidor, de no solamente evidenciar cuál es tu llamado, evidenciar en qué área tú puedes servir, sino la importancia de la preparación de un líder, la importancia de la preparación de alguien que está enfrente para ejercer el ministerio, como le llamara el apóstol Pablo, la buena obra. Y eso es importante. Ahora bien, quiero meditar contigo. Mateo capítulo 4, versículo 18 al 20 dice, y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Ojo a esto, ellos tenían un oficio, ¿correcto? Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Ellos tenían un oficio, lo que Jesús hizo es cambió su oficio, ¿correcto? Y eso es muy interesante, versículo 20. Ellos entonces, dejando al instante la red, le siguieron. El versículo 21 es interesante. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca, con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes. Ojo a esta palabra, quiero hacer un alto. La palabra remendaban es muy interesante, porque la palabra remendaban en el griego significa catartizo, que esta palabra la vienes encontrando en Efesios capítulo 4, versículo 11, versículo 12, cuando dice que Dios mismo constituyó a unos apóstoles, maestros, con el fin de perfeccionar. Esta palabra perfeccionar en el griego es la misma palabra que se encuentra en remendaban, o sea, cada obra dentro del ministerio tiene una función y es de remendar, es de perfeccionar el cuerpo de Cristo. Por ende, el ministerio, el líder, tiene que estar preparado para esa buena obra. Versículo 22. Y ellos dejando al instante la barca y a su padre y le siguieron. Fíjate, quiero meditar en estos puntos, por lo menos en 4 puntos. El protagonista Jesús. Pero Jesús no solamente los llamó, y esto es muy interesante, Jesús los llama porque el que da el llamado, el que llama para la buena obra es Cristo. Pero no solamente lo llamó, sino que le dio una identidad, ya no la identidad del mundo de pescadores, ya no un oficio del mundo. Ahora Jesús los llama y les da una identidad y les da un propósito.
Imagínate, los llama, les da una identidad y les da propósito, pero no solamente eso, sino que los capacita. Tú vas a decirme, pero hermano o pastor, ¿cuándo los capacita Jesús? Déjame hacer un pequeño epílogo de la vida de Jesús o el ministerio. Jesús los llama, los capacita y le da identidad. Y pasó 3 años Jesús con ellos capacitándolos. Alguien dijo, y creo que esto es un tabú que vamos a abordar, me parece que en el tema, la importancia del discipulado, muchos decimos, pero ¿por qué es importante el estudio? Pedro no se preparó. Déjame decirte algo. Pedro sí se preparó. Pedro estuvo con uno de los mejores maestros que la humanidad pudo experimentar por 3 años. Jesús era el rabí, Jesús era el maestro. El mismo Simón lo considera rabí, porque consideraba a Simón de que no era cualquier persona, era un maestro, ¿correcto? Ahora bien, hay una estructura dentro del ministerio. Y esa estructura en el ministerio, esa estructura es muy importante porque tenemos gente madura en el ministerio. La gente madura, ¿quiénes son los maduros? Los maduros son aquellos que no solamente van a la iglesia viernes y domingo, no solamente se hacen presente a la iglesia, sino la persona madura es aquella que tiene o es su meta llegar al carácter de Cristo. La persona madura es aquella que va creciendo constantemente, no solamente en la oración, sino en su carácter y en sus relaciones con los demás. La gente madura es aquella persona que no solamente va a la iglesia, sino que forma parte de la visión del ministerio y está dispuesto a aún dejar sus propias emociones y sus propias visiones por someterse a la visión del ministerio. Hermano líder, déjame hacerte una pregunta acá. ¿Eres tú maduro? ¿Estás comprometido con la visión del ministerio? Si tu respuesta es sí, te felicito. Y su respuesta es no, quiere decir que todavía falta que Cristo comience a trabajar en nuestras vidas de una forma más profunda. Hay otra dimensión dentro del ministerio y son las personas comprometidas. Las personas comprometidas son aquellas que todavía les cuesta mucho ir a la iglesia, pero dicen, pastor, cuente conmigo. El problema de las personas comprometidas es que no han llegado a esa madurez. Y es importante ser comprometido, pero tener la madurez. Cuando habla de madurez, en Mateo marca la pauta, es una historia muy conocida, cuando estaban aquellos hombres, aquel hombre, perdón, joven rico, que Jesús les dice, si quieres ser perfecto, vende todo y sígueme. La palabra perfecto, yo quiero meditar un momento en la palabra perfecto. La palabra perfecto en el griego enfatiza no la perfección de Cristo o de Dios, sino la palabra perfecto significa madurez. Teilos, me parece. Y esa madurez es la virtud de reconocer las prioridades en la vida. No puede existir una madurez, hermano, si no hay dominio propio. Y eso es muy importante, la madurez. Hay otra área dentro del ministerio y son los miembros. Los miembros van a la iglesia, pero no están comprometidos. Los miembros van a la iglesia, pero aún no son maduros. Y estos miembros es muy importante tenerlos porque son parte de la eclesía, ¿correcto? Pero lo que necesitamos es llevarlos a esa madurez plena. Tenemos otros que son invitados. Y si te das cuenta de 100 personas que hay en el ministerio, digamos que somos como 100, la pregunta es, ¿cuántos de esos 100 son comprometidos y son maduros? Y aquí el problema y el reflejo de que el ministerio está como está, porque tenemos invitados, tenemos miembros, pero tenemos muy pocos comprometidos, tenemos muy pocos maduros. ¿Y sabes por qué? ¿Cuál es la evidencia de eso? Es que no tienen la visión del ministerio, no tienen el compromiso del ministerio, no tienen eh, ese corazón del ministerio. Y sabes algo, esto es triste y esto es lamentable porque significa que no estamos trabajando acorde a la vida espiritual que Dios ha establecido. Me encanta cuando el apóstol Pablo marca la pauta en Romanos capítulo 7 y usa la metáfora del cuerpo. Cuando el apóstol Pablo usa la metáfora del cuerpo, no está viendo está viendo a una diversidad de personas, está viendo una diversidad de naciones, está viendo una diversidad de personas, pero en el espíritu el apóstol Pablo está viendo un cuerpo.
Ese cuerpo, dice el apóstol Pablo, es verdad que son diferentes miembros, pero hay un cuerpo, hay una visión, hay un propósito, hay un objetivo. Hermanos, si no logramos conectarnos como un cuerpo de Cristo, significa que nuestro ministerio va a seguir débil. Y eso es importante. Y surge aquí la pregunta, ¿por qué es importante la preparación de un líder? ¿Por qué el líder debe de prepararse? Y yo creo que es muy importante la preparación del líder por muchas áreas. Uno, hay algo llamado el episteme. El episteme no solamente es la virtud de llegar a la comprensión de tu mente, ¿correcto? Pero me gusta un libro que hago mención de ello, se llama Enseñando para cambiar vidas. El escritor de Enseñando para cambiar vidas usa una frase que a mí me fascina y dice, si tu conocimiento no tiene la virtud de cambiar tu carácter y tu comportamiento, solo llenaste una mente de concepto, más no de solidez, ¿correcto? El objetivo de este estudio, hermano, no solamente llenar tu mente de conocimiento, sino que tu conocimiento sea balanceado y comparado con tus acciones. En pocas palabras, no solamente pretendo llenar tu mente de conceptos, sino confrontarte con este conocimiento, confrontarte con tus acciones, con tu temperamento, con tu carácter, con tu madurez. Y ese es el objetivo. En el griego hay dos palabras interesantes y es yo, oida y yada. Hay una palabra en el conocimiento que solo implica llenar tu mente de conceptos, pero la otra palabra dice tener una experiencia. A eso quiero llevar. A eso quiero llegar hoy. El líder debe de prepararse, hermanos, porque no estamos liderando a cualquier tipo de persona, estamos liderando a los santos de Cristo. Recuerda que la gente que va a la iglesia, que tú la miras, ha sido gente que ha sido comprada con la sangre de Cristo. Y por esa gente tú le vas a dar cuenta, hermanos. Ah, ¿Por qué es importante la preparación? Porque el líder es guía. Tú como líder, en que tengas 3 personas a tu alrededor, tú eres el guía de ellos. Me gusta lo que dice John Maxwell en las 21 leyes de liderazgo, las cualidades. Él dice, si la gente no logra seguirte, solamente estás en un tour, solamente estás paseando. Hay más de 202 sinónimos en cuanto a liderazgo, pero de esas 202 yo he llegado a la conclusión que la que más se asemeja o a la que más puede aplicar al liderazgo es influencia. Hermano, la influencia de un liderazgo es muy importante. Déjeme citar otra vez la frase de Maxwell. Si la gente no te sigue, solamente estás dando un paseo. La pregunta, líder, que yo te hago ahora, ¿te sigue la gente? La gente mira capacidad en ti. Ahora bien, es importante la preparación porque el líder, tú como líder, debes de aprender a enseñar. Y la pregunta es, y aquí surge otra frase de otro escritor que me fascina. Si no tienes el tiempo para ser enseñado, ojo a esto, si no tienes el tiempo para ser enseñado, no vas a tener el tiempo para enseñar. Y eso es muy importante. Déjame lo cito otra vez porque considero que es muy importante. Si no tienes el tiempo para ser enseñado, no vas a tener el tiempo para enseñar a los demás. Hermano, la vida en Cristo, la preparación en Cristo es muy importante. Necesitamos prepararnos, necesitamos tener esa mentalidad de esa preparación en Cristo Jesús. Ahora bien, el líder también aconseja, ¿correcto? El consejo tiene que fluir de la escritura, pero no solamente citar la escritura, sino saber el contexto del por qué y para qué de lo que la Biblia dice. Ahora bien, es importante porque el líder también es una especie de pastor. Tú tienes tu gente que estás liderando, tú tienes que velar por tu gente, tú tienes que orar por tu gente, tú tienes que conocer los conceptos y la disciplina de tu gente, tú tienes que saber el por qué de la gente está como está. Tú como pastor, líder, tienes que saber cómo tratar con tu gente, saber los temperamentos de la gente. Te recomiendo un libro, Los temperamentos de Tim LaHaye. Es muy importante. Y el segundo libro de Tim LaHaye, Los temperamentos controlados por el Espíritu Santo. Debes de saber qué temperamento tiene tu gente y cómo llegar hacia esa gente que tú estás liderando, porque tú le darás cuentas a Dios por esa gente. Algo que yo tengo entendido es que si tu ministerio no crece porque hay algo mal. Todo ministerio debe de crecer.
La pregunta es si tu ministerio, llámese líder de jóvenes, llámese líder de caballeros, llámese líder de danza, llámese líder de niños, líder de damas. La pregunta que yo te hago hoy acá es, ¿por qué no está creciendo tu ministerio? Hay una frase que quiero citar: este estudio se enfoca más en el ser que en el hacer, porque lo que hacemos es el reflejo de lo que somos. Este estudio va a abordar temas como el carácter del líder. Este estudio va a abordar como la ética del líder. La palabra ética es la palabra en el griego patos, que la palabra patos o etos significa el reglamento a seguir, en pocas palabras, por eso se le llama la ética del cristiano, porque no puede haber una ética haciendo de un lado la escritura. Nuestra ética es la escritura, o sea, nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestras acciones tienen que estar balanceadas y avaladas por la escritura. Eso es muy importante. Hay un cuadro de Maxwell, ah, eh, de Wesley, muy interesante. Y Wesley dice algo muy interesante. Wesley dice, todas acciones, tanto culturas, tanto como palabras, tantos como todo, tiene que pasar por el filtro de la escritura, ¿correcto? Eso es ética, que todo lo que yo haga, todo mi entorno, tiene que pasar por la escritura. La pregunta es, ¿cuántas de tus acciones en la confrontación, en la consejería, en lo que tú enseñas, ha pasado por la escritura? Y tenemos por último, penúltimo, la integridad. ¿Qué es la integridad? La integridad es muy importante. La integridad y la honestidad tienen que ir de la mano. Honesto puedo ser porque lo honesto significa lo que yo digo, pero integridad es lo que yo hago. He conocido en el liderazgo, hermano, llevo 12 años pastoreando. He conocido dentro del liderazgo líderes que son muy honestos, pero que no tienen integridad. En pocas palabras, que son honestos con lo que dicen, pero contradicen lo que dicen con sus acciones. Es un momento de ser líderes honestos, pero también a ser íntegros. No solamente con nosotros mismos, sino con Dios. Hay una frase que yo siempre cito, lo menciona Robert Clinton en su libro Liderazgo. Y Robert Clinton cita a Warren Wiersbe, y Wiersbe dice algo muy interesante: lo más difícil y lo más importante del ser humano es llegar a tener el carácter de Cristo. Y dice Warren, esa es una de las metas prioritarias de todo cristiano. Hermano, esa es tu meta. Quiero concluir con esta introducción a todos los estudios que vamos a estar dando de liderazgo, pero yo quiero confrontarte hoy. ¿Cuál es tu meta dentro del liderazgo? ¿Estás creciendo dentro del liderazgo? Dios tiene propósito para tu vida, hermano, hermana, que estás viendo este corto. Dios tiene propósito para tu vida. Créeme que Dios te llamó no porque tengas tanta capacidad o no tengas capacidad. Créeme lo que te voy a decir. Dios cuando te llamó no miró en ti las capacidades. Él miró tu corazón. Porque en el proceso Dios va a estar trabajando en tus capacidades. Te habla alguien que era tartamudo, te habla alguien que no le gustaba el estudio. Dios comenzó a transformar mi vida, porque Dios se quiere hacer perfecto en tu vida, hermano. Si Dios te llamó es porque Dios tiene propósito para tu vida. Te doy las gracias por haberte tomado el tiempo en estar en este video. Me alegra mucho y te motivo a seguir en este video. Créeme que si nos llegamos a unir, hermanos, a seguir adelante y a enfocarnos en la visión, ese ministerio va para grande. Yo creo que Dios no se equivoca. Si Dios destinó este momento a que tú determinaras este llamado, a tomar este video, créeme, es porque Dios tiene propósito para tu vida. Hermano, concluyo con esto. Si Dios te llamó es porque Dios tiene propósito en tu vida, y no importa tu edad, no importa tu capacidad, Dios es en ti. Y déjame decirte algo, termino con esta frase: el Dios que puede transformar el mundo quiere comenzar a transformarte a ti primero. El éxito de un líder es que él primero sea transformado con el poder que puede transformar el mundo. Ese es nuestro objetivo. Sigue adelante, hermanos, y Dios te bendiga, y gracias nuevamente por estar acá. Nos miramos en la iglesia. Bendiciones.